Las preguntas que yo creo que pueden tener ustedes y que voy a tratar de respondérselas en estos 15 o 20 minutos que va a ser mi charla y después viene la del doctor Weinstein, es ¿qué es un tumor? ¿Se pueden transmitir los tumores dentro de una familia o se heredan los tumores? ¿Se puede prevenir o detectar a tiempo el cáncer? En Chile hay estrategias para la detección del cáncer en personas sin síntomas. ¿Puedo reducir el riesgo de desarrollar un tumor? Esos son los objetivos de esta charla que espero poder respondérselo y después vamos a tener un espacio para que podamos interaccionar, conversar frente a las dudas que ustedes puedan tener, para que yo creo que es importante que vayan tomando nota, vayan haciendo sus preguntas a través del chat. En relación a qué es un tumor, primero, dado que esta charla es dedicada a el cáncer de colon, vamos a, ahí voy a ir con una flechita, ahí arriba, ¿no es cierto? Ustedes están en el aparato digestivo. En el aparato digestivo viene el alimento boca, esófago, estómago, intestino delgado y al final llega a este segmento que es el colon. Ahí está, no la avance. Ahí está el colon, ustedes lo pueden ver donde está la fecha, el intestino grueso. Ese es el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y la última parte del recto. Ahora, si nos vamos dentro de la estructura del colon y llegamos a las células que componen este órgano, vemos que dentro de la célula hay un núcleo. Ese núcleo está el código genético. El código genético es el que genera o le da la orden a la célula de poder replicarse. Esta célula empieza a multiplicarse. Todos nosotros vemos, por ejemplo, el mejor concepto son las uñas, el pelo que va creciendo, lo vamos cortando. Entonces son células que están replicando. Las células nacen, se reproducen, mueren. Hay un equilibrio entre las células que van replicándose, las que van muriendo. Y entonces el tumor es algo que le ocurre a la célula que se hace inmortal. La célula no muere en su proceso natural, algo la hace inmortal. Y entonces empieza a replicarse y se va acumulando una masa de células que es el tumor. Y entonces esta célula que empieza a descontrolarse, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si tenemos un mecanismo, el cuerpo humano es tan perfecto desde el punto de vista que tenemos todas las regulaciones? ¿Qué le ocurrió a este código, a este regulador que está en el núcleo del ADN que generó esta replicación inmortal de la célula? Y ahí entonces podemos ver que, como todos los organismos, incluso ustedes lo pueden llevar al modelo del auto, que se va envejeciendo, se va oxidando, ahí están esas dos personas que se ven de mayor edad, y nuestra célula, en la medida que se va envejeciendo, está más susceptible a estos daños. La persona que fuma le va agregando más daño, no solamente a los pulmones, a toda la célula, a todo el cuerpo. La persona que se mal alimenta, ustedes pueden ver ahí estas frituras, son factores de riesgo para este cáncer que lo vamos a detallar más adelante. La radiación ultravioleta, cuando nos exponemos, o al lado los insecticidas. Y entonces todo esto va haciendo que nuestras células tengan una mayor posibilidad de daño y viene este descontrol y el desarrollo de los tumores. En relación a el cáncer, si puede ser hereditario, si es genético, partamos por un concepto básico. Es importante que ustedes que han escuchado el tema del cáncer, todo cáncer es genético, es decir, el cáncer, la regulación viene dentro del núcleo, ahí está el código genético, por lo tanto, todo cáncer, este descontrol viene de ahí adentro, es un tema genético. Sin embargo, no todos los cánceres son hereditarios. Aproximadamente un 5% de los distintos cánceres que conocemos tienen un patrón hereditario. Hemos recibido dentro de esta doble hebra, el código genético, una de estas hebras viene con una mutación, la recibí de mi padre, la recibí de mi madre, y tengo una mayor predisposición a desarrollar un cáncer, y en este caso, en estas variantes hereditarias, este 5%, este cáncer lo desarrollo a edades más tempranas. Ahora, no es que se herede el tumor, lo que se hereda es el mayor riesgo de desarrollar tumores. No todos los hijos de una persona que tiene estas variantes hereditarias van a heredar este riesgo. Existe en el código genético una probabilidad, dependiendo si la mutación es autosómica dominante, 50% de los hijos podrían heredar este mayor riesgo. Si es recesiva, es bastante más bajo. Ahora, yo creo, y no quiero detallar mucho más en esta área, pero en Chile hoy en día existen, en diferentes centros oncológicos, existen los equipos de heredo familiar. Es decir, una familia
Cuando de repente algunos de ustedes dicen, oye, mi primo, mi tío, mi abuelo, hay distintas personas, alguien tuvo un cáncer antes de los 50 años, lo hizo a los 20, a los 30, y hay varias personas en mi familia que han desarrollado el cáncer, levanten, estén atentos, levanten las antenas, como diría una hormiguita, estén atentos, porque puede ser de que tengan alguna alteración que han heredado, y eso hoy en día es posible de estudiar, identificar, saber quiénes son los portadores para darle un asesoramiento genético. Nosotros en Clínica Universidad de los Andes sí tenemos un programa, se levantó ahora en este último mes, de heredofamiliar, donde es posible hacerse estos estudios para definir los riesgos que pudieran haber en las familias donde pudiera estar esta mayor predisposición a desarrollar cáncer. La siguiente. Ahora vamos a enfocarnos específicamente entonces al cáncer colorectal en Chile. La siguiente. Ustedes ven esa curva que está allá arriba, se ven curvas ascendentes. Todas esas curvas ascendentes hablan de la mortalidad por un tipo de cáncer bien específico que es el cáncer colorectal en Chile. Ahí tenemos estudio del año 2006, después del 2012 y hace algún tiempo atrás decíamos, ¿qué va a pasar en 2020? Estamos en el 2020 y vemos que este cáncer, el cáncer colorectal del intestino grueso, la mortalidad ha ido ascendiendo de forma progresiva en los últimos 20 años. Se ha duplicado la mortalidad de este cáncer en Chile. Es decir, volvamos nuevamente a un concepto más básico. ¿De qué mueren los chilenos? Cáncer es la segunda causa de muerte en Chile después de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, ya hay 7 regiones del país donde el cáncer es la primera causa. En pocos años más, la mayor causa de muerte en Chile va a ser el cáncer. Y dentro de los cánceres, no todos están aumentando como sí lo hace el cáncer de colon recto. Este tumor es un tumor de países desarrollados. Está dentro de las primeras 3 causas de muerte en Estados Unidos, en países europeos, y en Chile, producto de también nuestros mejores estándares de vida, nuestra alimentación que ha ido cambiando y nuestro mayor envejecimiento, población de mayor edad, está, como pueden ver ustedes ahí, dentro de las muertes por cáncer, el primero es pulmón, estómago, próstata, y si uno suma colon y recto, estamos en tercera causa de muerte por cáncer en colorectal. Ahora, lo importante, y esto sí me interesa que ustedes lo tengan muy claro, el cáncer de colon tiene un largo periodo de un precursor. Vean ustedes allá arriba ese granito que se llama pólipo. Ese granito es en el 90% de los cánceres de colon, el cáncer lo ven ahí, esa zona que se ve, esa placa, ese es el cáncer, y allá está el pólipo. Y en el 90% de los casos el cáncer de colon viene de este grano, de este pólipo, y le toma alrededor de 6, 8, 10 años para que el pólipo, que tiene pocos milímetros, se eche a perder y desarrolle el cáncer. Es aquí donde hay un periodo donde uno no tiene síntomas y pudiéramos llegar al pólipo. Y como pueden ver ahí ustedes, ese tubito se llama colonoscopio, donde se amputa y se saca el precursor. El doctor Weinstein le va a explicar el tratamiento del cáncer. Pero incluso podríamos evitarlo. Si sacamos el precursor a tiempo que nos da síntomas, no vamos a tener cáncer. Ahora, vamos a la epidemiología del cáncer de colon y recto. ¿Cuál es la probabilidad que esto afecte más a hombres y mujeres? Esto afecta igual a hombres y mujeres. ¿En qué etapa de la vida? En general, alrededor de los 60, 70 años. Lo típico que alguien dice, mira, me jubilé y me apareció el cáncer. Bueno, porque es la etapa donde aparecen muchos cánceres, en particular el cáncer de colon y recto. Ahora, si entendemos que el precursor le toma al menos 10 años en desarrollar el cáncer y el cáncer aparece alrededor de los 60, conclusión para ustedes, hay que hacerse una detección en asintomático desde los 50, incluso nosotros estamos planteando desde los 40 años para encontrar el granito, el pólipo, y no tener el cáncer. Pero usted a esta altura deben estar preguntándose, pero ¿cuáles son los síntomas de sospecha? ¿Cuándo yo puedo estar sospechoso de que esto pudiera ser un cáncer de colon y recto? Bueno, las personas que sangran, no es normal que uno bote sangre en sus deposiciones. Ahora, la mayor parte de las personas cuando ven salida de sangre en las deposiciones dicen, hemorroide. Es cierto, es muy frecuente que los que sangren de hemorroide. Sin embargo, una persona que nunca había sangrado y que ya está en la etapa de las edades de riesgo, 40, 50 años y empiezo a sangrar ahora, tiene que ver a un especialista. O usted entenderá que cuando ese tumor empiece a crecer y empiece a tapar el paso en el intestino grueso, va a generar una irregularidad para evacuar. Una persona que iba todos los días al baño y ahora se empezó a colocar estítico, o una persona
que nunca presentaba episodios regulares o frecuentes de diarrea y ahora sí lo está haciendo, esa persona puede tener algo en su intestino grueso que requiere un estudio. O una persona que desarrolla anemia. Estos tumores, en la medida que crecen, van botando sangre, a veces que no se ve, imperceptible, y uno debuta con una anemia. Por lo tanto, esos son síntomas por los cuales uno debiera consultar al especialista. Pero lo que queremos hoy en día es que ustedes no tengan ningún síntoma. Queremos generar cultura en la población para entender que si nosotros nos adelantamos cuando está este granito, pudiéramos llegar a una etapa asintomática y evitar el cáncer. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya lo hemos señalado. La parte hereditaria, un porcentaje pequeño, el tabaquismo, la obesidad, enfermedades inflamatorias como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, y la mala alimentación, dieta rica en grasa, en proteínas, pobre en fibra, ensalada, frutas, verduras. En relación a las enfermedades hereditarias que yo les señalé que uno podría, que predisponen al cáncer, como la poliposis o el síndrome de Lynch, hoy en día existe el test genético. Ahora, lo preocupante de estas enfermedades es que el intervalo entre el desarrollo del pólipo y el desarrollo del cáncer puede ser muy corto. A diferencia de una persona común y corriente que les señalé que puede tomar 6 a 10 años, en estas otras personas puede tomar 2 años. Y las políticas de chequeo cuando hay un cáncer familiar es que uno se haga la identificación de la mutación con un test genético y pueda someterse a un chequeo de colonoscopia incluso desde los 20 a 25 años. Es posible hacer un diagnóstico precoz del cáncer o prevenir el cáncer en Chile, porque de repente uno ha escuchado, sí, pero esto de los países desarrollados y en Chile. Aquí yo le puse una abreviación que es el TSOD, test de sangre oculta en las deposiciones. Si ustedes quieren llegar a una etapa, entre comillas, de asintomático, una persona que ya está sangrando ya tiene síntomas. Entonces, una persona que tiene 40 años, hombre o mujer, que dice, ¿sabes qué me motivó esto? Quiero hacerme un chequeo. Uno puede acceder a hacer un test de sangre en las deposiciones. Hay otros exámenes, como les señalé, la colonoscopía, examen de sigmoidoscopía o hemavaridad, que son exámenes que ya entrañan algunos riesgos que tienen más costo, pero uno puede hacerse un test que es de bajo costo, que no tiene ningún riesgo y que permite detectar pérdidas que no son visibles de sangre en las deposiciones. Eso, por favor, otra más. Eso hoy en día es realidad, la siguiente. El test de detección de sangre, otra más, en las deposiciones sigue avanzando. Más frecuente se llama el test inmunológico. Es un test que uno pincha un granito de deposición, lo coloca en un kit y el laboratorio le da un resultado. Vean ustedes, ahí hay un mapa de Europa, donde en Europa la mayoría de los países tienen implementado un programa para la población. Cuando las personas cumplen la siguiente, cuando las personas cumplen, como ven ahí, rango de edad, ya a los 50 años, le ofrecen, les regalan este test para hacer detección de pérdida de sangre en sus deposiciones. Eso se hace cada 2 años, la siguiente. Y entonces, en estos países, ustedes van a ver ahí el menos 1,8, menos 1,9. En todos estos países, la mortalidad por este cáncer de colon y recto, dado que están implementadas las políticas de detección precoz con este test de detección de sangre oculta, en todos esos países la mortalidad de cáncer de colon y recto va hacia abajo, a diferencia en Chile que va hacia arriba. La siguiente. Nosotros estuvimos trabajando con el doctor Weinstein en Clínica Las Condes, echamos a andar un programa, en ese entonces, el año 2007, un programa de detección de cáncer en el colon, la siguiente, y posteriormente, inquietos de llevar esto a los hospitales públicos del país, hicimos un convenio con una universidad japonesa y el Ministerio de Salud, la siguiente, y entonces levantamos un programa para ser implementado en los hospitales públicos nacionales, y eso se llamó PRENEC, se llama PRENEC, está activo este programa hoy en día, y la idea fue llevarlo a personas dependientes de los hospitales públicos. La siguiente. Y entonces fuimos incorporando distintos hospitales. El año 2012 incorporamos el Hospital de Punta Arenas, Valparaíso, Santiago, el año 2017 Valdivia, Osorno, Coquimbo, y recientemente se incorporó también Antofagasta, Concepción, la siguiente, con una colaboración de médicos japoneses. Y la pregunta de ustedes probablemente, ¿y qué hacen los doctores japoneses en Chile? Bueno,
siempre han tenido muy buena disposición en apoyar a la medicina pública nacional. Los doctores japoneses son expertos en endoscopía. Les dije a ustedes que parte del tratamiento, del diagnóstico del cáncer de colon es la endoscopía. Y entonces trajimos a estos doctores para capacitar a médicos nacionales. La siguiente. Y entonces se fueron capacitando endoscopistas, ven allá arriba, desde Arica a Punta Arenas, para la asistencia del Servicio Público Nacional. La siguiente. Y miren los resultados, qué interesante. En este periodo de años, desde 2012 al 2020, evaluamos 33.000 personas con eso que se llama FIT, que es el test inmunológico que detecta la pérdida de sangre en las deposiciones, y entonces el test salió positivo en el rol del 13% de las personas asintomáticas, entre 50 y 75, realizamos el rol de 9.000 colonoscopías, es decir, vean 30.000, solo 9.000 colonoscopías, al resto solamente le hicimos el test. Y a los que le salió el test positivo, 13% le hicimos la colonoscopía. El adenoma es el pólipo, el adenoma es el precursor. 5.000 personas le encontramos el precursor, pólipo benigno. Y a 285 personas le encontramos el cáncer, asintomáticos. Lo más interesante, el doctor Bainter le va a comentar a continuación, que el tratamiento del cáncer en estas personas no fue la quimioterapia, no fue la radioterapia, ni tampoco fue la cirugía. El tratamiento del cáncer, ustedes tienen el concepto que uno tiene cáncer y vamos a tratamiento de alto costo, alteran la calidad de vida. Mire, el tratamiento del cáncer en estas personas, en el 70%, vean ahí donde dice tratamiento endoscópico, en el 70% el tratamiento fue la extirpación del cáncer con la endoscopía. Es decir, se ahorraron radioterapia, quimioterapia y cirugía. Esas personas al día siguiente estaban trabajando, pero porque en ello logramos educar a la comunidad de hacerse el chequeo solamente por el pecado, entre comillas, de tener 50 años. La siguiente. Estos son los cánceres que se diagnostican en los programas de cribado. Cribado, entonces, la estrategia es cómo selecciono los pacientes a través de un test, en este caso el test de sangre en las deposiciones, los que salieron positivos, 13% le hicimos la colonoscopia. Esos son los cánceres. Esa monedita chiquitita que se ve allá arriba que tiene 5 milímetros. Eso no se hace diagnóstico por síntomas, porque eso no da ningún síntoma. Solo se pudo detectar por este programa. La siguiente. Eso lo analiza el patólogo y ve que la extirpación por endoscopía es segura, no necesita nada más. La siguiente. Se discute en la red con los hospitales públicos, la siguiente, y entonces les quiero dar una muy buena noticia. Esta noticia alarmante que di al comienzo, que en Chile aumentaba en forma sostenida la mortalidad por cáncer de colon y recto, ya tenemos una ciudad en Chile, Punta Arenas, donde la mortalidad empezó a descender. Esta fue la primera ciudad en Chile donde partimos del programa de los hospitales públicos llamado PRENEC. Y ustedes pueden ver ahí abajo donde dice 2012, una mortalidad de 17.2, 2014 20, 2016 12.7 y 2017 10.8. Empezó a caer en forma sostenida. Es decir, es posible bajar la mortalidad del cáncer a través de una estrategia de cribado, de detección en asintomáticos. La siguiente. La siguiente. Este programa es líder, no hay otro programa en Latinoamérica de estas características y apoyamos a otros países desde este convenio con el Ministerio de Salud y entonces han capacitado a otros países porque están en Latinoamérica viviendo nuestra misma realidad, que el cáncer de colon va en aumento en los distintos países latinoamericanos. La siguiente. Ahí hay parte del grupo de Japón que ha participado en esta actividad. La siguiente. Y estos son los médicos líderes de estos centros en los hospitales públicos. Quiero destacar sus nombres porque ellos son los verdaderos protagonistas de este programa. El doctor Ledesma en Antofagasta, el doctor Breschi en Coquimbo, quizá hay algunos de quienes están enganchados en esta charla que son de alguna de esas ciudades. La doctora Verónica Silva, del Hospital San Borja Arregán Santiago, el doctor Ricardo Estela, el doctor Ferrada de Valparaíso, doctora Bendaño de Valdivia, doctor Flores también de Valparaíso, y abajo el doctor Cáceres de Osorno y el doctor Karelovich de Punta Arenas. Todos ellos son los líderes de estos programas implementados en hospitales públicos para ayudar a la comunidad a lidiar contra este cáncer. La siguiente. Tal como les planteó el doctor López, ¿no es cierto?, cuando hablamos de
una patología como el cáncer de colon y recto o cualquier problema, uno siempre en medicina tiene que hacer un diagnóstico. El diagnóstico en pacientes asintomáticos, tal como planteó, en poblaciones de riesgo, en población general, son exámenes como el de sangre en deposiciones, pero cuando ya hay riesgo claro o hay pacientes que son sintomáticos o sale uno de estos exámenes positivos, tenemos que hacer el diagnóstico preciso, qué es lo que está pasando. Cuando hablamos del colon, el recto, ¿no es cierto?, tenemos que hacer un diagnóstico de certeza y para eso tenemos que ver la lesión, ver qué es lo que está pasando dentro del colon. ¿Cómo podemos hacer eso? Básicamente con este examen, que es el examen que se llama una colonoscopía, ¿no es cierto?, en el cual a través de un aparato flexible, con una cámara de alta resolución, vamos a hacer en un pabellón especial, un examen a través del recto y todos los segmentos del colon, de manera de poder ver exactamente qué es lo que está pasando. La colonoscopía es un examen a la cual mucha gente le tiene temor, y básicamente probablemente el mayor temor que tienen está dado por la preparación. La preparación de esto significa limpiar el colon, y limpiar el colon significa algo que no es agradable para nadie, ¿no es cierto?, que tomar laxantes potentes de manera de tener una cavidad intestinal limpia en la que el médico que hace, cuando hacemos una colonoscopia, podamos ver, ¿no es cierto?, con todo cuidado y detalle qué es lo que está pasando. Tal como se muestra acá al lado izquierdo, este es un colonoscopio dentro del colon, y vemos que el examen se hace a través de la zona anal, ¿no es cierto? Esto se hace bajo sedación. Estos no son exámenes que haya que hacerlo, como dicen, en el campo a sangre de pato, ¿no es cierto?, aguantándose las molestias. Hoy en día existen sedantes muy específicos para esto, incluso con anestesia general en pacientes de mayor riesgo, de manera de poder ir visualizando, ¿no es cierto?, con cuidado todo el colon y poder hacer el diagnóstico de estas lesiones, ya sea en forma precoz, ¿no es cierto?, o lamentablemente en algunos pacientes cuando ya estos tumores han crecido. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en una colonoscopia? Básicamente lo que queremos ver es qué es lo que produjo el sangramiento, qué produjo los síntomas. Cuando nosotros vemos y llegamos a los pacientes a tiempo, muchas veces a través de estos programas de cribado, tal como decía el doctor López, lo que vamos a encontrar son pólipos. Los pólipos son estos pequeños tumores que crecen dentro del intestino. Se llama pólipo cualquier tumor que crece en una cavidad. Estos cuelgan, ¿no es cierto? Son como una uva, un grano, como decía el doctor López, que aparecen, a veces son únicos, otras veces pueden ser múltiples, pero en la práctica estas son las lesiones que nosotros podemos sacar por endoscopía. Y el sacarlo por endoscopía puede significar, tal como él mostraba, la curación de un cáncer incipiente o extirpar un pólipo que es el precursor del cáncer. O sea, podemos nosotros tratar la enfermedad, el cáncer colorectal, antes de que aparezca. ¿Y esto cómo se hace? Básicamente con una polipectomía, que en resumen es cuando estos tumores son pequeños, localizados, ¿no es cierto? Uno con un asa, con un lacito, ¿no es cierto?, va a tomar el pedículo como el tallo de este pólipo y aplicando una corriente eléctrica va a cortar y va a poder extirparlo de manera de hacer una curación completa. Ustedes ven acá abajo, ¿no es cierto?, que se ve un pólipo y se ve como este lazo de acero, ¿no es cierto?, está tomando en una zona que no se ve enrojecida. Esto es tejido normal, o sea, nosotros podemos sacar un pólipo y sacarlo completamente y hacer una curación cuando una lesión es precancerosa o tenemos un cáncer muy incipiente. Cuando estas lesiones son planas, son un poquito más difíciles, hay otras técnicas especiales como la mucosectomía, en que hay técnicas muy específicas que manejamos todos aquellos especialistas que nos dedicamos a la endoscopía y la cirugía endoscópica. Cuando las lesiones son más grandes, pero también están localizadas y no han invadido toda la pared del colon, sino que solamente la parte más interna, uno puede ir extirpándola de a poco, y como ustedes ven a la derecha, ¿no es cierto?, se puede ver que finalmente queda una herida. Esta herida es superficial hacia adentro del colon. El paciente no siente habitualmente ninguna molestia en el postoperatorio de esta cirugía endoscópica y queda totalmente curado. Cuando estas lesiones son un poco más grandes o están en zonas que son más difíciles, existen ya procedimientos bastante más sofisticados que se llama la cirugía endoscópica compleja, en la cual uno puede ir retirando con instrumentos más sofisticados todavía y lograr entonces tratar y sacar totalmente la lesión. Esto puede significar la cura completa de un paciente, de una persona que muchas veces ni siquiera ha tenido síntomas, sino que solamente se está haciendo un chequeo preventivo o ha tenido un test de hemorragia oculta positivo. Ahora, cuando hablamos de los tumores,
todos sabemos que los tumores nacen chiquititos, tal como se mostraba, ¿no es cierto? Las células posteriormente van creciendo y van, en la medida que crecen, pueden llegar a... ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. En la medida que crecen, pueden llegar, ¿no es cierto?, a ir comprometiendo en forma más profunda los tejidos, comprometer incluso posteriormente los ganglios linfáticos que están cerca del tumor, y finalmente, cuando los tumores ya llegan a los vasos sanguíneos, pueden dar metástasis, que obviamente es el estado que ninguno de nosotros quiere que lleguen. La idea es, ojalá nosotros podamos diagnosticar los tumores en forma precoz. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros tenemos un tumor precoz, por ejemplo, como este que le estoy mostrando acá, o acá a la izquierda, pequeños tumores, ¿no es cierto?, que no invaden toda la pared, nosotros podemos lograr una curación de sobre el 95%. O sea, incluso cuando ya ha aparecido un cáncer, si este cáncer es precoz, si este cáncer es superficial, podemos curar, un paciente se puede curar solamente con un procedimiento endoscópico. Ahora, cuando ya tenemos un cáncer avanzado, estas lesiones, un cáncer de colon, un cáncer de recto, bajo, ¿no es cierto?, estamos hablando de una situación distinta. Esto es una situación de mucho más riesgo, de mucho mayor riesgo para el paciente, en el sentido de que es altamente probable que este tumor ya pueda tener ramificaciones locales, comprometer toda la pared del colon o los ganglios regionales, o incluso haber enviado metástasis a distancia a lugares tan lejanos del punto de vista del intestino como es el hígado, el pulmón o el cerebro. Incluso un tumor pequeño uno tiene que ver de qué tipo se trata, o sea, qué tipo de células tenemos. Hay células que son más agresivas y otras células que son menos agresivas. ¿Dónde está ubicado? ¿Por qué es importante esto? Porque un tumor que está muy cerca del recto puede comprometer la función intestinal posteriormente. La presencia de compromiso ganglionar, el compromiso de otro órgano a distancia, o sea, la presencia de metástasis, que es, como le decía, la fase última del desarrollo de cualquier cáncer. ¿Cómo podemos tipificarlo? Hoy día tenemos, aparte del diagnóstico por colonoscopía, que es la inicial, ¿no es cierto?, la posibilidad de usar exámenes de alta tecnología para poder evaluar qué está pasando con ese paciente. Si ese tumor creció, sobrepasó las paredes del colon o el recto, llegó a otro órgano. Y dentro de eso, lo que usamos más comúnmente es el escáner que se ve acá abajo. Acá nosotros vemos una masa que corresponde a un tumor en el colon derecho, donde llega el intestino delgado, o lamentablemente en este caso un hígado que está con múltiples tumores, o sea, son metástasis. ¿Qué cosa usamos también en muchos de nuestros pacientes? Lo que se llama el PET-CT. El PET es un examen que une un escáner con un examen específico en que ve el metabolismo celular, y en aquellas zonas que hay mayor metabolismo, como en los cánceres, los tumores, se puede apreciar la aparición de algunas lesiones a distancia. El PET tiene la ventaja de que podemos ver cuerpo entero, no es solamente un examen del hígado o de la pelvis, sino que podemos ver desde el pelo hasta la última uña del pie, ¿no es cierto?, ver si hay alguna lesión. Una vez que nosotros tenemos estudiado a este paciente, vamos a definir el tratamiento. Y este concepto que es importante, el único tratamiento curativo del cáncer colorectal es la cirugía. ¿Por qué razón? Porque podemos realizar la extirpación del segmento o trozo del colon que esté comprometido, y podemos generalmente reconstituir el tránsito intestinal dejando al paciente funcionando en forma normal. Obviamente, esto puede variar si el paciente llega muy tarde, si el paciente tiene múltiples metástasis, si el paciente tiene comprometido los esfínteres anales, ¿no es cierto? Son pacientes que a veces va a ser muy difícil dejarlos funcionando como eran previamente a sus síntomas. Y la otra cosa que es importante es que la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía laparoscópica, o en algunos casos la cirugía robótica, hoy es un estándar de atención para estos pacientes, con lo cual se logra una recuperación más rápida, ¿no es cierto?, con el mismo efecto terapéutico en cuanto a la curación. ¿Qué es lo que significa hacer una cirugía de colon? Hacer una colectomía. Colectomía significa extirpación de un segmento del colon. En este procedimiento el cirujano saca, ¿no es cierto?, una parte del colon, y lo que es muy importante, saca no solamente el tumor, tiene que sacar un segmento, un trozo más grande del colon, con todos los ganglios a los cuales puede haber llegado alguna célula tumoral, aunque no se vea en el momento que uno está operando. Y en general puede conectar, ¿no es cierto?, esto, y podemos hacerlo, como les decía, por laparoscopía. Acá tenemos un ejemplo. Imaginémonos que en esta zona que se llama el colon sigmoide, el colon izquierdo, hay un tumor. Nosotros podemos sacar esto
y posteriormente unir estas dos zonas de manera de reconstituir el tránsito y dejar al paciente funcionando en forma normal. Obviamente es distinto en qué zona aparece el tumor, si es el lado derecho, ¿no es cierto? Habrá que sacar en esta zona y unir el intestino delgado acá, o en el lado izquierdo, como yo les comentaba antes, hacer una cirugía uniendo el colon con otro trozo del colon o con el recto. ¿Qué significa cirugía laparoscópica? A ver, la cirugía laparoscópica no es láser, no significa la utilización de un instrumento especial, significa, en vez de hacer incisiones amplias, grandes, que pueden dar dolor operatorio importante y un tiempo de recuperación mayor, ¿no es cierto?, hacer esta cirugía a través de estos trócares, que se llaman estos tubitos, en los cuales colocamos pinzas, ¿no es cierto?, bisturí eléctrico, etcétera, y podemos a través de pantallas de alta definición ir mirando, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo y operando con la misma seguridad y con los mismos resultados desde el punto de vista oncológico, o sea, desde el punto de vista del tratamiento del cáncer, que la cirugía convencional. Y hoy día en el equipo de coloproctología de Clínica Universidad de los Andes, donde somos 6 coloproctólogos formados en este tipo de cirugía, es lo que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué es importante, incluso en un paciente que ya tiene un tumor, tratar de operarlo a tiempo? Porque si nosotros tenemos tumores localizados, o sea que no hay compromiso de los ganglios, solamente en la pared del colon, aunque esté toda la pared comprometida, podemos llegar a supervivencia a 5 años de alrededor de un 90%. Sin embargo, si ya tenemos ganglios comprometidos, bajamos un 70%, y si ya hay metástasis, podemos tener una sobrevida muy baja, a pesar de los tratamientos que nosotros hagamos, ¿no es cierto?, después de 5 años de seguimiento de estos pacientes. ¿Cuándo usamos quimioterapia? La quimioterapia en realidad no la usamos los cirujanos, la hacen los oncólogos médicos, pero básicamente es el uso de medicamentos para disminuir el riesgo de que pueda aparecer nuevamente un cáncer después de una cirugía o tratar las metástasis que ya existen. También se puede usar para aliviar síntomas en caso de algunos tumores que estén muy, digamos, desarrollados, aunque ya estén fuera del alcance de terapia quirúrgica, que tal como le decía, es el único tratamiento definitivo para el cáncer colorectal. Y la radioterapia en realidad que son, todos sabemos que son rayos X o protones, ¿no es cierto?, para destruir las células. En general en el colon no se usan, pero sí en los tumores de recto. Lo mismo que la quimioterapia, a veces hay que usarla como paliativo, o sea, para aliviar los síntomas, los dolores, pero en general la idea es usar la radioterapia como un adyuvante, o sea, como una ayuda para el tratamiento en los tumores de recto. Ahora, como mensaje, creo que lo más importante es esto: el cáncer de colon detectado a tiempo se puede curar, tal como planteó el doctor López. Si nosotros hacemos un chequeo preventivo en pacientes de riesgo, o sea, pacientes con familiares con cáncer de colon, pacientes que tienen sobre 50 años, pacientes que tienen síntomas iniciales, y hacemos el diagnóstico con una colonoscopía posteriormente, y hacemos una tipificación de estos pacientes adecuada, nosotros podemos tratar a estos pacientes y podemos curarlos. Y obviamente va a depender de la responsabilidad de cada uno con su salud, ¿no es cierto?, el preocuparse de inscribirse y de hacerse estos chequeos, ¿no es cierto?, preventivos, que aparecen en distintas patologías, pero específicamente acá estamos hablándole del tumor y el cáncer de colon. La otra cosa que es importante es que tengan confianza y tengan tranquilidad que en Clínica Universidad de los Andes hemos tomado todas las precauciones, de manera que en estos momentos difíciles, ¿no es cierto?, los pacientes puedan venir a hacerse su chequeo, puedan venir a hacerse su estudio y los podamos tratar si es necesario, ya sea por vía endoscópica, por cirugía, puedan tener sus consultas con los médicos de especialidad sin temor por el tema de nuestra pandemia, en la cual, como les decía, hemos tomado todas las precauciones para que esto no impida la consulta. Hoy en día, un problema importantísimo que tenemos en Chile, que vamos a tener durante los próximos años, es que el hecho de haber estado durante todos estos meses con pandemia ha significado que miles de pacientes no hayan sido diagnosticados y no hayan sido tratados a tiempo. Muchas gracias por haber participado y por su atención.